«Papá, prepárate. Hoy conocerás a la familia de Mariana». Mi hijo lo dijo con un orgullo extraño, como si me estuviera presentando ante realeza y no ante simples personas. Yo asentí despacio, guardando mi reacción. A mis 72 años, había aprendido que el silencio pesa más que cualquier palabra maldicha. Ese día, mientras acomodaba la camisa más sencilla que tenía, recordé algo que nunca le conté, ni a él ni a su esposa. Yo era dueño de 3 propiedades completas, todas pagadas con el sudor de 4 décadas de trabajo. Jamás lo dije porque no crecí presumiendo. En mi generación, uno demostraba su valor con hechos, no con alardes. Y mi hijo, bueno, él siempre creyó que yo era un viejo humilde, casi sin nada, que vivía con lo justo. Para él era más cómodo pensar eso que ver la verdad. Su padre había sido fuerte, inteligente, trabajador, alguien que había levantado mucho más que un simple hogar. Pero ese día no estaba dispuesto a corregirlo. Al contrario, decidí hacer una prueba. Quería saber cómo me trataría la familia de su esposa cuando pensaran que yo no podía ofrecerles ningún beneficio. Por eso me puse mi guayabera más gastada, la que tiene un pequeño remiendo en el hombro. Me peiné hacia atrás como siempre. Nada de relojes caros ni zapatos nuevos. Parecía un abuelo cualquiera de barrio, uno que se sienta afuera de su casa a tomar café y a ver pasar los carros. De hecho, así soy, pero también soy más, mucho más. En cuanto llegamos a la casa de los suegros de mi hijo, una construcción grande en las afueras de Zapopan, su familia salió a recibirnos. Y desde los primeros segundos, supe que la prueba apenas había comenzado. La madre de Mariana me miró de arriba abajo con una sonrisa tensa, como quien revisa un mueble antes de decidir si lo quiere o no. El padre apenas me extendió la mano, sin acercarse demasiado. Y la hermana, bueno, ella ni siquiera disimuló la molestia. Pero mi hijo, orgulloso, creyó que todo estaba perfecto. «Pásale, papá. No seas tímido. Tímido. Lo que uno tiene que escuchar». Cuando crucé la puerta, algo en el ambiente cambió. No sé si fue el silencio repentino o las miradas que se clavaron sobre mí, pero sentí que todos habían esperado a verme para evaluarme. Y en su evaluación, yo ya estaba clasificado. Abuelo pobre, hombre sencillo, alguien sin poder, sin estatus, sin nada que ofrecer más que historias viejas de juventud. Pero estaba equivocados. Todos. «¿Quiere agua, don?», preguntó la suegra. Con una voz que más sonaba a «¿Quiere no estorbar?». «Sí, muchas gracias», respondí con calma. Mi madre siempre me enseñó que la elegancia no se compra con dinero, se aprende con respeto. Mientras esperábamos la comida, me sentaron en una silla que claramente no era la principal. No me molestó, solo observé. Las fotos en las paredes, la decoración excesiva, la manera en que todos hablaban al mismo tiempo intentando demostrar quién tenía más éxito. La familia de mi nuera era de esas que creen que el valor de una persona depende de cuántas ceros tenga en la cuenta bancaria. Y como yo fingía ser un viejo sin recursos, me trataron justo como temía, con condescendencia. Mi hijo, distraído, no notó nada. Él estaba encantado con la reunión, pensando que estaba construyendo unidad familiar. Si supiera que su esposa y su familia estaban más interesados en medir mi pobreza que en conocerme, fue cuando la hermana de Mariana soltó un comentario que, aunque disfrazado de broma, iba dirigido directo a mí. «Pues qué bueno que vino su papá. Así ve dónde vive la gente que sí se ha esforzado». Mi hijo rió. Yo no. Mi mirada se cruzó con la de la suegra. No esperaba que la estuviera observando en silencio. Ella sintió un pequeño escalofrío. No se lo esperaba. Porque aunque yo aparentara humildad, mi forma de mirar, esa nadie me la puede quitar. Yo crecí en los campos de Michoacán, trabajé desde niño, levanté mi primera casa a los 22 años. Y la disciplina no se me borró ni con canas ni con arrugas. Uno puede fingir ser pobre, pero la dignidad, esa no se puede esconder. Mientras la comida se servía, mi hijo parecía orgulloso de su nueva familia política. Pero yo veía cosas que él no veía. La rivalidad silenciosa, la necesidad constante de presumir, la manera en que evitaban tocar ciertos temas. Una familia que vive de apariencias siempre carga secretos pesados. De repente, la suegra dijo algo que plantó la primera semilla de lo que vendría después. «Es bueno que usted no tenga mucho, don. Así su hijo no tendrá que preocuparse de herencias problemáticas».
Sonreí. Esa sonrisa que uno pone cuando ya entendió absolutamente todo. Y en ese momento, justo cuando levanté mi vaso de agua, la puerta principal se abrió y entró alguien que nadie esperaba. Al verlo, la suegra palideció. El suegro se enderezó en la silla. Mariana dejó caer su servilleta. Y mi hijo abrió la boca sin poder decir palabra. Porque esa persona que acababa de entrar, mirándome directo a los ojos, sabía exactamente quién era yo. No el viejo humilde que fingía ser, no el padre sencillo que todos subestimaban, sino el verdadero dueño de 3 propiedades y de algo más, algo que ellos aún no imaginaban. Y eso fue apenas el comienzo. La puerta se cerró detrás de aquel hombre y, por un instante, el comedor completo quedó en silencio. No era un silencio normal, era uno pesado, tenso, incómodo, como si todos hubieran recordado de golpe algo que preferían ocultar. Yo respiré hondo, manteniendo el mismo gesto tranquilo, la misma mirada de abuelo humilde que había llevado toda la tarde. Pero por dentro supe que la verdadera prueba estaba por comenzar. El hombre que había entrado era Rafael Medina, un conocido en el mundo inmobiliario de Guadalajara. No un vendedor cualquiera, un agente con más de 20 años manejando operaciones importantes en Zapopan, Tlaquepaque y Puerto Vallarta. Alguien cuya presencia siempre significaba movimiento, compra, venta o problemas. La familia de Mariana lo sabía muy bien, y por eso se quedaron paralizados. Pero lo que los perturbó no fue que él entrara, fue cómo me miró a mí. «Don Julián», dijo con una sonrisa respetuosa, inclinando la cabeza apenas. «Qué sorpresa verlo aquí». La suegra tragó saliva. El suegro agarró su copa con fuerza. Mariana volteó hacia Rafael, como si intentara descubrir qué relación podía tener un viejo humilde conmigo. Mi hijo, confundido, solo alternaba la mirada entre Rafael y yo, sin entender nada. Yo seguí calmado. «Buenas tardes, hijo», respondí, usando aquel tono cálido que utilizaba con la gente que se comportaba con educación de verdad, no con máscaras. Rafael se dio cuenta de inmediato de la dinámica. Él no era tonto. Reconoció la frialdad, la tensión, las miradas incómodas, y también notó la forma en que todos me habían tratado como si fuera un adorno viejo en una esquina. «Disculpen que haya venido sin avisar», dijo Rafael, mirando al suegro, «pero necesitaba hablar con...». Hizo una pausa breve y volvió la mirada hacia mí. «El señor sobre los papeles de las propiedades». La palabra propiedades cayó como piedra. La hermana de Mariana, que había pasado toda la tarde presumiendo que su novio era gerente en una empresa muy prestigiosa, abrió los ojos como si hubiera escuchado un idioma extraterrestre. «¿Propiedades?», repitió con incredulidad. La suegra intentó sonreír, nerviosa, como queriendo minimizar lo evidente. «Ah, debe haber algún error. Me señaló con una mano temblorosa. «Este señor solo tiene su casita, una muy modesta, por cierto. ¿No es así?». Mariana bajó la mirada. Ella sabía que su mamá había cruzado una línea que ni siquiera entendía. Yo no respondí. El silencio volvió a ocupar la sala como una tormenta sin trueno. Rafael, con una calma profesional que siempre admiré, abrió la carpeta que traía bajo el brazo. Su voz sonó como un golpe suave pero firme. «No, señora, no hay ningún error. El señor Julián es propietario de 3 bienes raíces registrados a su nombre. De hecho», volteó hacia mí, «faltaba su firma para el trámite de mañana. Por eso vine». Las palabras flotaron en el aire. Por primera vez en toda la tarde, tuve toda su atención. El suegro se aclaró la garganta. «¿3 propiedades? ¿Él?». Su voz no disimuló la sorpresa ni la superioridad herida. «Sí», respondió Rafael. «Una en Puerto Morelos, una en Tulum y una aquí cerca, en Tesistán». Mi hijo casi dejó caer el vaso. «Papá, tú tienes...». Mariana lo miró de reojo. No era enojo, era miedo. Miedo de haber tratado mal a alguien que no encajaba en la categoría que ella y su familia habían construido. Miedo de descubrir que, en realidad, habían estado a prueba todo el tiempo. La suegra, orgullosa, hizo un intento desesperado por recomponer su dignidad. Yo no sabía. Con razón, se quedó sin palabras, sin frase, sin salida elegante. Yo la observé sin cambiar la expresión. Ese era mi verdadero poder. No alzar la voz,
No reclamar, no vengarme con grosería, solo mirar. Las personas sienten más frío con una mirada que con 1000 insultos. Rafael cerró la carpeta. Bueno, don Julián, me retiro. Mañana paso por su firma. Claro, hijo, aquí estaré, respondí. Cuando él salió, la energía de la sala cambió por completo. Era como si todos hubieran sido atrapados con las manos en la bolsa. Mi hijo se acercó a mí, nervioso, como si quisiera pedir disculpas pero no supiera por dónde empezar. Papá, ¿por qué nunca nos dijiste? Ahí estaba, la pregunta que yo sabía que llegaría, tarde o temprano. Me limpié las manos con la servilleta, despacio, sin prisa. Toda la vida trabajé desde los 14 años. Albañil, carpintero, ayudante, comerciante. Nadie me regaló nada. Yo aprendí a guardar silencio, a observar y a medir el corazón de las personas antes de ofrecerles mi confianza. Porque no era necesario, dije por fin. Yo no necesito que nadie me respete por lo que tengo. Me basta con que me respeten por lo que soy. La suegra, esa misma mujer que había insistido en que la gente pobre no tiene nada que aportar, se quedó inmóvil. Su soberbia se le desmoronó en la cara. Su esposo evitaba mirarme. La hermana mordía el labio, avergonzada. Y Mariana se veía diminuta, como si de pronto entendiera algo que le había pasado años por alto. Mi hijo respiró profundo, con un temblor que me partió el alma. Papá, perdón si te hemos... Lo interrumpí con un leve gesto. Aún no sabes por qué vine, dije. Ahí planté la segunda semilla. Ellos creían que todo había sido revelado, pero apenas habían visto la superficie. Me levanté lentamente, apoyándome en la mesa con mis manos marcadas por años de trabajo. Miré alrededor con esa serenidad que solo se aprende cuando la vida ya te arrancó todo y te devolvió lo que realmente importa. Y justo cuando di un paso hacia la puerta que conectaba con el patio, escuché que la suegra murmuró casi sin voz. Entonces, si él no es pobre, ¿qué más no sabemos? Nadie respondió, porque la respuesta estaba a punto de llegar, pero no esa noche, no aún. Había una tercera revelación, una que congelaría completamente a todos los presentes, y vendría al amanecer. La noche avanzó lenta, cargada con ese tipo de silencio que no se oye, pero pesa. Nadie en esa casa sabía qué hacer conmigo. Ya no era el señor humilde que habían tratado como un mueble viejo. Ahora era un enigma incómodo sentado en su comedor, con 3 propiedades y un agente inmobiliario que me hablaba con un respeto que a ellos nadie les tenía. Yo no los veía con rencor, los veía con la calma de quien ya vivió suficiente para entender que el verdadero carácter se revela cuando uno cree que no ganará nada a cambio. Ellos habían mostrado el suyo. Yo apenas empezaba a mostrar el mío. Me ofrecieron café con manos temblorosas. Lo acepté, no por cortesía, por observar. El suegro intentaba aparentar normalidad. Don Julián, usted debería habernos dicho. No sabíamos que tenía tantos bienes. Hubiéramos preparado otra cosa, algo más adecuado. Yo tomé un sorbo de café, mirándolo directo a los ojos. Hubieran preparado otra actitud, respondí. El hombre palideció. La suegra fingió una sonrisa que se rompió en la comisura de sus labios. Mariana, con la voz rota por la vergüenza, se atrevió a tocar mi hombro. ¿Por qué no nos contaste nunca, don Julián? Pensamos que vivías con lo justo. Me quedé viendo la taza. Porque la gente que solo respeta al que tiene, no respeta a nadie. Mi hijo tragó saliva. Él entendió el mensaje mejor que todos. Lo veía en sus ojos. Ese brillo incómodo de quien se da cuenta, tarde, de que su propia familia política había puesto a prueba su dignidad, y él lo permitió. Pero la noche no terminó ahí. Poco después, mientras todos intentaban digerir la vergüenza, el celular de Mariana vibró sobre la mesa. Una llamada entrante. Ella vio el número y se tensó. Es mi tía Rosa, dijo en voz baja. La suegra se puso rígida. No contestes, ordenó casi sin pensar. Demasiado tarde. Mi hijo, confundido por el tono desesperado, tomó el teléfono y lo contestó él mismo. Bueno, silencio. Luego la voz de una mujer al otro lado, ahogada, urgente. ¿Ustedes ya saben? ¿Ya se enteraron? ¿Enterarnos de qué?, preguntó mi hijo. Del embargo.
dijo la mujer casi llorando. Les van a quitar la casa mañana temprano. Todos enmudecieron. El suegro se desplomó en la silla. La suegra llevó la mano a la cabeza. Mariana se tapó la boca con ambas manos. Toda su seguridad, toda su soberbia, toda su presunción, se vino abajo en un instante como una construcción mal cimentada. Mi hijo, desconcertado, volteó hacia mí. ¿Qué está pasando aquí? El suegro intentó hablar. Hijo, tuvimos un problema. Un negocio salió mal. Firmamos un crédito pensando que... No expliques, gritó la suegra. No enfrente del señor. Ahí vino la revelación número 3. Ya no me veían como el señor humilde. Ahora les avergonzaba que yo escuchara sus fracasos. Irónico. Yo respiré profundo. No para disfrutar su caída, sino porque entendí algo más profundo. Esa familia no solo era arrogante, estaba desesperada. Y la arrogancia, mezclada con desesperación, siempre lleva a decisiones oscuras. Mi hijo, con la voz entrecortada, insistió. ¿Por qué nunca dijeron nada? El suegro cerró los ojos. Porque... Tomó aire. Mariana iba a casarse contigo, y si sabías que teníamos problemas, temíamos que eso afectara la boda. La suegra añadió, sin vergüenza, como si fuera lógico. Y también, bueno, eres hijo único. En algún momento podrías ayudarnos. No queríamos que tu padre estorbara. Ese estorbara sonó como un navajazo. Mi hijo me miró, incrédulo, como si por primera vez en su vida entendiera que el mundo está lleno de gente que sonríe mientras calcula lo que puede sacarte. Yo dejé la taza sobre la mesa, con calma, sin levantar la voz, y por eso me trataban como si fuera invisible, dije, porque pensaban que no podía darles nada, y ahora, que necesitan ayuda, ¿soy digno o soy una oportunidad? Nadie respondió. La hermana de Mariana, nerviosa, intentó recomponer la situación. Don Julián, disculpe a mis papás, están tensos, pero quizás usted podría prestar... Levanté la mano. Apenas un gesto. Se cayó al instante. Ni lo termine, dije. No vine aquí a resolver problemas que ustedes mismos crearon. La suegra, vencida, dejó escapar la verdad que llevaba guardada quién sabe cuánto tiempo. Solo queríamos que Mariana se casara con alguien que pudiera mantenerla. Ahí planté otra semilla. Mi hijo puede mantener a quien sea, dije, siempre y cuando la persona no quiera vivir de él. Mariana bajó la cabeza. No lloraba, pero estaba cerca. La vergüenza es un espejo cruel. Faltaba una última revelación esa noche, una que nadie esperaba. Cuando me levanté para irme, el suegro trató de detenerme. Espere, don Julián. Por favor, no le diga a nadie lo del embargo. No queremos que se sepa. Nos van a quitar la casa. Mañana a primera hora. Solo tenemos hasta el amanecer. El amanecer. Esa palabra encendió en mí una chispa que llevaba años apagada. Los miré uno por uno. No con rencor, con verdad. Yo conozco muy bien lo que es perder un hogar, dije. Pero también sé que algunos hogares se pierden desde mucho antes, cuando la gente olvida cómo tratar a los demás. Nadie dijo nada. Caminé hacia la salida. Mi hijo me alcanzó antes de que cruzara la puerta. Papá, ¿de verdad te vas? Sí, hijo. Lo miré con calma. Pero mañana, al amanecer, ustedes van a entender algo que nunca olvidarán. Lo dejé allí, inmóvil, rodeado de una familia que de pronto se veía diminuta, porque ellos creían que la noche había sido la lección. Pero lo verdadero llegaría con la luz del día. Salí de esa casa con la misma serenidad con la que había llegado, pero dentro de mí, el aire era distinto. No era rabia, no era venganza, era algo mucho más profundo. La claridad absoluta de que aquella familia, esa que pretendía evaluar mi valor dependiendo de lo que yo pudiera ofrecerles, estaba a punto de enfrentar la consecuencia más inevitable de la vida. La verdad siempre encuentra su camino. El cielo estaba oscuro, sin luna. Guadalajara siempre tiene esa forma inquietante de quedarse en silencio en las calles residenciales de madrugada. Ni perros, ni autos, ni voces. Solo el ruido lejano de un camión pasando por López Mateos. Caminé unos metros, respiré el aire frío, y entonces saqué mi teléfono viejo, ese que siempre llevo aunque nadie lo note, y marqué un número que no he usado en años. Hijo,
contestó una voz firme del otro lado. ¿Pasó algo? Necesito que estés aquí mañana, dije, antes del amanecer. Entendido. Colgué. Ese era mi aliado, mi Margaret, mi pieza silenciosa. Nadie en esa casa sabía que yo no solo tenía propiedades, también tenía un hombre leal, inteligente, discreto, un viejo compañero de trabajo que conocía mis cuentas, mis títulos de propiedad y mis movimientos desde hacía 20 años. Yo siempre pensé que algún día lo necesitaría. No pensé que sería esta noche. Volví a mi casa. Encendí la lámpara pequeña del buró. Saqué la carpeta que casi nadie conoce, la misma carpeta que guarda documentos que jamás presumí, porque la verdadera riqueza no se presume, se resguarda. Dentro estaban los títulos de mis 3 propiedades, los contratos de compraventa originales, el registro de mi empresa pequeña de mantenimiento, esa que nunca mencioné, y, sobre todo, la escritura de la 4ª propiedad. Esa 4ª era mi as bajo la manga, una que ni siquiera mi hijo sospechaba que existía. Dormí poco. A las 5:12 de la mañana, mi celular vibró. «Estoy afuera», dijo mi aliado. Me puse mi ropa de siempre, pantalón de mezclilla oscuro, camisa beige, suéter café claro, nada ostentoso. Yo era el mismo de siempre. El poder no cambia la ropa, cambia la mirada. Subí al auto. «¿Listo?», preguntó él. «Listo». Partimos rumbo a la casa de la familia de Mariana, esa calle de Zapopan donde las luces amarillas siempre dan la sensación de amanecer antes de tiempo. Cuando llegamos, había un camión estacionado frente a la fachada. Un camión grande, de esos que usan los bancos cuando van a ejecutar un embargo. Las luces intermitentes parpadeaban. 2 hombres tomaban notas en una carpeta. El suegro estaba afuera, discutiendo desesperado. La suegra lloraba. Mariana tenía el rostro hinchado. Mi hijo caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, buscando una solución imposible. Me bajé del auto. La suegra me vio primero. Se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué hace usted aquí?», no contesté. Caminé hacia los agentes bancarios. «Buenos días», dije con calma. «¿Todo listo?». Mi hijo dio un paso adelante, confundido. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás hablando con ellos?». Uno de los agentes respondió antes que yo. «Estamos aquí para ejecutar el embargo, señor. La propiedad tiene 3 meses de atraso y un adeudo que no se cubrió». La suegra gritó. «Estamos consiguiendo el dinero. Denos tiempo». El agente suspiró. Estaba acostumbrado a esas reacciones. «Señora, el plazo venció ayer a medianoche». Ahí intervine. «Pero la casa no es de ellos», dije. Todos se voltearon hacia mí. La suegra explotó. «Claro que es nuestra. La compramos hace 15 años. Tenemos los papeles». Mi aliado abrió la carpeta que traía bajo el brazo. «Esta propiedad», dijo, con el tono frío de quien solo recita un hecho, «fue adquirida hace 15 años. Sí, pero hace 8 fue vendida nuevamente. Y desde ese día, la escritura está a nombre del señor Julián». Mariana dejó caer las llaves que tenía en la mano. El suegro se quedó pálido. Uno de los agentes bancarios revisó los documentos y asintió. Mi hijo parpadeó varias veces, como si la mente tratara de procesarlo a golpes. «Papá, ¿tú compraste esta casa?», preguntó él con un hilo de voz. «Sí, hijo». Lo miré a los ojos. «La compré para ti hace 8 años, pero ustedes nunca se interesaron por saber nada, ni por preguntar, ni por escuchar». La suegra gritó, fuera de sí. «Es mentira. Usted no puede ser dueño de esta casa. Nosotros hemos vivido aquí todos estos años. Porque yo lo permití», respondí. El silencio cayó como un trueno invisible. Mariana, temblando, se acercó. ¿Por qué nunca lo dijo? ¿Por qué nunca presumió nada? No respondí de inmediato. Caminé a la puerta principal, ese marco que había cruzado la noche anterior como un invitado incómodo. Toqué la madera con los dedos. Era buena madera. Yo la había elegido cuando remodelé la casa después de comprarla. «Porque la gente revela quién es cuando cree que no debe nada a nadie», dije al fin. «Y ustedes me mostraron suficiente». El suegro, desesperado, cayó de rodillas. Por favor, no nos saque. Tenemos a dónde ir. No tenemos dinero. La empresa quebró. Esta casa es lo único que nos queda». «No», corrigí. «Lo único que les quedaba era su dignidad, pero esa la perdieron anoche». La suegra lloró más fuerte.
Mi hijo, mi hijo se acercó despacio. Yo vi en él algo distinto, vergüenza verdadera. Papá, dijo con voz quebrada, yo no sabía que habías hecho todo esto por nosotros. No sabías porque nunca preguntaste, respondí. Me puse frente a la puerta. Saqué mi llavero. Todos se quedaron inmóviles, esperando, temiendo, respirando apenas. Saqué una llave de metal, vieja, pesada. La levanté en silencio. La suegra jadeó. El suegro cerró los ojos. Mariana tembló. Mi hijo contuvo el aliento. Y dije, hoy, por primera vez en 8 años, esta casa se va a abrir para quien de verdad respete su valor. Entonces inserté la llave en la cerradura. La giré, y la puerta se abrió. La puerta se abrió con un sonido suave, casi simbólico, como si la casa misma hubiera estado esperando este momento durante años. El amanecer comenzaba a pintar las paredes con una luz gris rosada que entraba por las ventanas del recibidor. Y por primera vez desde que llegué la noche anterior, todo estaba exactamente como debía estar. Claro, expuesto, inevitable. Di 2 pasos adentro. La casa olía a café viejo, a humedad del mar y a una mezcla de perfume barato con carne asada del día anterior. Pero lo que más se respiraba ahí era miedo. Detrás de mí escuché cómo todos contenían el aliento, como si la puerta hubiera declarado una sentencia silenciosa. Mi aliado se mantuvo unos pasos atrás, sobrio, atento, sin intervenir. Su presencia bastaba para darle legitimidad a cada documento, a cada palabra que venía después. La suegra rompió el silencio con la voz quebrada. Por favor, don Julián, usted no puede sacarnos así. Usted no haría eso. Yo no saco a nadie, respondí sin voltear. La realidad lo hace. Entré unos pasos más. Toqué la baranda de la escalera. Pasé la mano por la pared recién pintada. Me detuve frente al cuadro grande del pasillo donde aparecía Mariana con su familia. Lo habían colgado en el mejor lugar, como si quisieran borrar cualquier rastro de que la casa alguna vez tuvo otro dueño. Mi hijo entró detrás de mí, despacio, casi con miedo de tocar algo. Papá, si esta casa era tuya, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca viviste aquí? Me volví hacia él. Porque la compré para ustedes, respondí sin dramatismo. Pero ustedes nunca la valoraron, ni la casa, ni a la persona que la pagó. Mi hijo cerró los ojos, como si mis palabras le rasgaran algo por dentro. La suegra y el suegro finalmente entraron. Caminaban con pasos pequeños, como animales asustados que no saben si van a ser perdonados o devorados. Mariana se quedó en el marco de la puerta, casi escondida detrás del cabello, con la mirada clavada en el piso. Yo avancé hacia la sala, donde todavía estaban los restos de la cena, platos sucios, latas de cerveza a medio vaciar, grasa seca en la parrilla portátil. Todo eso lo habían dejado ahí, porque creían que esta casa ya era suya, porque creían que mi silencio era debilidad. La suegra habló otra vez, ahora más bajito. Don Julián, nosotros somos familia. No nos deje en la calle. Me giré lentamente. ¿Familia? Sí, claro. Ayer, cuando creían que yo era pobre, ¿me trataron como familia? No respondió. No podía. El suegro intentó intervenir. Estábamos nerviosos, don Julián. No fue nuestra intención. Todos cometemos errores. Un error es tropezar, dije. Ustedes no tropezaron. Ustedes escogieron. Mariana se adelantó un paso. Yo sí me siento mal, susurró. Ayer, cuando llegaste, yo escuché a mi mamá decir que no sabías ni comportarte en una casa de nivel. Y no dije nada. Me sorprendió su sinceridad. Pero la sinceridad tardía es como un billete falso. Se siente real, pero ya no sirve. Te agradezco que lo digas, respondí. Pero lo que aprendiste ayer, no lo aprendiste por mí. Lo aprendiste por ti. Mi hijo se acercó, lentamente, con lágrimas contenidas. Papá, perdón. Yo fui el peor de todos. Yo te traté como si no necesitaras nada, como si fueras un mueble viejo. Lo siento de verdad. Lo miré. Ahí estaba la diferencia. En él había arrepentimiento. En los demás, solo temor a perder un techo. Hijo, lo que tú hagas con mi perdón es cosa tuya, pero lo que hagas con tu vida es cosa del hombre que decides ser desde hoy. Mi hijo bajó la cabeza.
vencido por su propia conciencia. El suegro, desesperado, trató de recuperar autoridad. «Don Julián, usted no puede quitarnos la casa. Legalmente no puede». Mi aliado abrió nuevamente la carpeta. «Señor», dijo con absoluta calma profesional, «el único dueño legal es él. Ustedes no tienen contrato de arrendamiento, no tienen comodato, no tienen ningún derecho sobre la propiedad. Han estado ocupándola solo por tolerancia del propietario. Hoy, esa tolerancia terminó». El suegro comenzó a llorar. La suegra se aferró a una silla, temblando. Mariana se cubrió la boca. Mi hijo se hundió en el sofá, derrotado. Entonces dije las palabras que nadie esperaba. «No voy a dejarlos en la calle». La suegra dio un suspiro de alivio. El suegro levantó la cabeza. Mi hijo parpadeó, sorprendido. «Pero», continué, «lo que va a pasar hoy será bajo mis condiciones. Y esas condiciones no tienen nada que ver con dinero, tienen que ver con respeto». La suegra asintió rápido, como perrito asustado. «Sí, sí, claro. Respeto. Lo que usted diga. Primero, esta casa la desocupan hoy». «¿Ah, hoy?», balbuceó la suegra. «Hoy», repetí, sin discusión. Mi hijo tragó saliva. «¿Y después, papá?» «Después», dije mirando a todos, «decidiré si los dejo volver a entrar, dependiendo de cómo se comporten cuando no tengan nada que ofrecer ni nada que ganar». Todos se quedaron mudos. «Una cosa más», añadí. «Hoy van a aprender que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a quien creen que no tiene nada». Me dirigí a la puerta. Mi aliado me siguió. Antes de salir dije, «Tienen hasta el mediodía». Cerré la puerta detrás de mí. Dentro nadie se movió. Y afuera, el amanecer finalmente comenzaba a iluminar toda la verdad. El aire de la mañana era más frío de lo normal cuando cerré la puerta detrás de mí. No era el clima, era el final inevitable de una ilusión colectiva. Durante 8 años, esa familia había vivido en una casa que jamás les perteneció. Durante 8 años, disfrutaron de un privilegio que confundieron con derecho. Y durante 8 años, yo permití todo eso, esperando que el tiempo revelara quiénes eran en realidad. Ahora el tiempo había hablado. Subí al auto. Mi aliado, sentado al volante, me observó de reojo. «¿Seguros?», preguntó. «Completamente», respondí. «No les estoy quitando nada, solo les estoy regresando la verdad». El auto avanzó. Dejé que el silencio llenara el espacio. A veces, el silencio pesa más que cualquier sentencia. A las 9:43 de la mañana, regresamos. El camión de embargo ya se había ido. Los agentes bancarios también, pero la escena frente a la casa era reveladora. Ahí estaban ellos, en el jardín. La suegra con los ojos hinchados, el suegro sentado en una caja, sin mirar a nadie. Mariana abrazando un par de maletas baratas. Mi hijo, de pie, mirando al piso como si el mundo se le hubiera caído encima. Y alrededor de ellos, un caos ordenado. Bolsos, cajas, electrodomésticos, ropa apilada, recuerdos familiares envueltos a la prisa, todo sacado a la banqueta. Tal como pedí. Cuando bajé del auto nadie habló. Nadie se atrevió. Mis pasos resonaban en la banqueta como si cada uno marcara un punto final. Me detuve frente a ellos. La suegra rompió primero. «Por favor, don Julián, no nos humille. La gente nos está viendo. La humillación no viene de aquí», respondí. «Viene de sus actos». El suegro, derrotado, habló con voz ronca. Al menos díganos qué va a pasar. No nos deje así. No sabemos a dónde ir». Lo miré con calma. «Eso se llama consecuencia», dije, «y todos debemos enfrentarla tarde o temprano». Mariana se levantó, con lágrimas contenidas. Yo quiero ayudar a empacar mejor, pero mis papás no entienden, no aceptan». Su voz tembló. Ella no era mala persona, solo había crecido rodeada de gente que confundía comodidad con superioridad. «Mariana», le dije, «tú eres adulta, y ya viste lo que ocurre cuando uno se rodea de personas que solo piensan en lo que pueden obtener. Lo que aprendas hoy te marcará toda la vida». Mi hijo se acercó entonces. Tenía el rostro cansado, la mirada roja. «Papá, yo quiero hablar contigo, a solas. Por favor», asentí. Caminamos hacia la orilla de la banqueta, donde la sombra de un árbol nos protegía del sol que apenas empezaba a calentar. Mi hijo respiró profundo. «Papá, anoche no dormí.
Me quedé pensando en todo, en cómo te traté, en cómo permití que te vieran, y entendí algo que me duele admitir. Yo dejé que mi vida la controlaran ellos. Dejé que mis decisiones dependieran de su aprobación. Me dejé llevar por lo que pensaban, y nunca me pregunté qué pensabas tú. Lo miré. Ahí estaba la verdad que esperaba. Hijo, dije con voz baja, no importa lo que hayas hecho antes. Lo que importa es lo que decides hacer ahora. La lección no es para castigarte, es para despertarte. Lo sé, respondió. Y quiero decirte algo, y te lo digo con vergüenza, pero necesito decirlo. Yo pensé que tú no tenías ambición, que vivías simple porque no sabías vivir de otra manera. No sabía que guardabas tanto, no sabía que trabajaste tanto, no sabía nada. Eso es porque nunca preguntaste, respondí con suavidad. Mi hijo tragó saliva. Papá, yo quiero sanar esto, quiero que me enseñes, quiero aprender a cuidar lo que tú construiste, y quiero hacerlo bien, no por obligación, por respeto. Esa palabra, respeto, era todo lo que yo buscaba desde el principio. Asentí. Está bien, dije, pero el respeto no se pide, se vive, y tú tendrás que demostrarlo con acciones, no con palabras. Mi hijo bajó la cabeza, aceptando la responsabilidad. Volvimos con los demás. La suegra estaba murmurando algo entre dientes, frustrada, incapaz de aceptar que no podía controlar la situación. Esto es injusto, decía. Nosotros no merecemos esto. Usted tiene dinero. ¿Por qué no simplemente... Mamá, ya cállate, gritó Mariana de repente. Fue la primera vez que la vi levantar la voz. La suegra quedó paralizada. ¿Quién te crees que eres?, susurró la suegra. Alguien que ya abrió los ojos, respondió Mariana. Ese fue un microgiro importante, la hija defendiendo la verdad frente a su propia madre. El suegro, hundido en su silla improvisada, agregó: Don Julián, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo que ustedes decidan, respondí. Yo no soy responsable de las decisiones que tomaron durante años, ni de su soberbia, ni de su silencio, pero tampoco quiero destruirlos. Solo quiero que entiendan que una casa no se sostiene con dinero, se sostiene con humildad. Mi hijo dio un paso adelante. Papá, ¿puedo pedirte algo? Lo miré. Que me permitas ayudarte hoy, que me permitas organizar esto, que me permitas empezar bien. Su petición no era por interés, era por dignidad, era por reconstruir algo roto. Está bien, le dije. Hoy empiezas. Mientras ellos seguían empacando, yo entré a la casa una última vez. Caminé hasta la ventana que daba al mar. El sol había subido justo lo necesario para iluminar el agua con destellos dorados. El sonido de las olas era tranquilo, constante. Toqué la pared. Era una casa hermosa, construida con esfuerzo, comprada con sacrificio. Pero no era la casa lo que importaba, era la lección. De pronto escuché pasos detrás de mí. Era mi aliado. Todo va como lo planeaste, dijo. ¿Listo para la última parte? Sí, respondí, mirando hacia el mar. Ahora viene la revelación que nadie espera. Y entonces sonreí, porque la verdadera sorpresa aún no había empezado. El viento del amanecer levantaba un olor salado que entraba por la ventana rota del pasillo. Afuera, el murmullo del mar chocaba suave contra las rocas. Dentro de la casa, el silencio era casi insoportable. No quedaban risas, ni música, ni la soberbia que horas antes llenaba cada rincón. Solo polvo suspendido en el aire, y el sonido lejano de cajas arrastrándose en la banqueta. Mientras mis pasos recorrían el corredor, repasé mentalmente cada decisión que me había traído hasta aquí. Durante años escuché a esa familia repetir que merecían más, que la vida les debía algo, que yo ya estaba viejo para necesitar tantas cosas. Lo repetían, lo creían, lo justificaban, hasta que un día pasaron del pensamiento a la acción. Cambiaron cerraduras, cambiaron reglas, cambiaron incluso mi lugar en el mundo. Pero lo que nunca pudieron cambiar fueron los papeles, y ahora esos papeles eran mi espada silenciosa. Mi aliado apareció detrás de mí, sosteniendo un sobre grueso. Ya revisé todo, dijo. La documentación está completa. No habrá forma de que inventen nada para revertirlo. Tomé el sobre. Pesaba más de lo que parecía.
Déjalos terminar de sacar sus cosas, respondí. Necesito que todo lo que venga ahora lo vean, con los ojos limpios. Salimos juntos al porche. El sol, todavía bajo, hacía brillar la arena como si fueran miles de partículas doradas. La escena en la banqueta era una mezcla de tragedia y orgullo herido. La suegra regañando al esposo por haber confiado demasiado, el suegro culpando a la nuera, Mariano sentado con la mirada perdida, Mariana limpiándose las lágrimas sin hacer ruido. Mi hijo, en cambio, estaba de pie con una dignidad nueva. No estaba derrotado, estaba procesando. Ese tipo de silencio era raro en él y valioso. La suegra me vio acercarme y se levantó de inmediato. ¿Ya terminó su venganza, don Julián?, espetó con veneno en la voz. Yo la miré un segundo, no con enojo, con compasión. Esto no es venganza, le dije, es realidad, y la realidad no se negocia. Ella bufó, indignada, pero no respondió. Por primera vez, no tenía suelo firme donde pararse. El suegro, más sensato, alzó la mano como pidiendo permiso. Don Julián, si no vamos a poder volver, ¿qué será de nosotros? Eso depende de ustedes, dije. Este lugar nunca les perteneció, pero su actitud les hizo creer que sí. Hoy tienen una oportunidad para empezar de cero, si quieren tomarla. Mariana, con los ojos hinchados, intervino. Yo quiero pedirle disculpas. De verdad, nunca pensé que llegaríamos a esto. Yo solo seguía lo que mi mamá decía. La suegra se giró de golpe. «Mariana, no empieces con... ¡Ya basta, mamá!», gritó ella. Su voz rompió el aire como un vidrio estrellándose. Ese fue otro microgiro. Mariana, por fin, deshaciéndose de una sombra que la había seguido toda la vida. Mi hijo se acercó entonces, con la misma compostura que había mostrado desde temprano. «Papá, ¿qué necesitas que haga?». Esa pregunta, tan simple, tenía un peso enorme. Era la primera vez en años que mi hijo me hablaba como a un igual, no como a alguien que debía ser acomodado, ignorado o utilizado. «Ahorita nada», le dije. «Solo observa. Quiero que seas testigo de lo que viene». Saqué el sobre. Lo abrí despacio, dejando que todos vieran los documentos ordenados como un archivo quirúrgico. La suegra frunció el ceño. El suegro se inclinó un poco para ver mejor. Mariana contuvo el aliento. Mi hijo dio un paso atrás, sorprendido. «¿Qué es eso?», preguntó la suegra. «La verdad», respondí. Extendí la primera hoja. Un título de propiedad con fecha, folio, registro estatal y mi firma original. Esta casa no está a mi nombre. Está al nombre de mi hija mayor, Jimena. Los ojos de todos se abrieron al mismo tiempo. Jimena, la hija que nunca buscó atención, la hija que trabajó desde los 16 años, la hija que jamás pidió nada, pero siempre estuvo. La compré hace 3 años, expliqué. Ella no vive aquí porque está terminando su especialidad en Yucatán, pero esta casa es suya, legalmente, completamente. Y ustedes han estado ocupando este lugar como si fuera un parque público. La suegra palideció. «No, no puede ser. Usted dijo...». «Yo no dije nada», aclaré. «Ustedes asumieron, y yo los dejé asumir, para ver hasta dónde llegaría su codicia». Mi aliado intervino desde el auto. «La señora Jimena ya está enterada. Firmó la autorización para ejecutar el desalojo conforme a la ley. Todo está en orden». La suegra volvió la mirada hacia Mariana. «¿Jimena? ¿Quién demonios es Jimena? Yo pensé que este señor solo tenía un hijo». Mariana la corrigió con un susurro. «Tiene 2, mamá». El silencio que siguió fue brutal, pesado, cortante. La suegra buscó dónde descargar su rabia. «Esto es un abuso. Nos sacaron como perros». Yo di un paso adelante, solo uno, pero suficiente para que entendiera que no iba a tolerar una palabra más. «A los perros se les trata con cariño», le dije. «A ustedes se les trató con decencia. Lo que hoy sienten no es abuso, es consecuencia». Mi hijo se acercó, con la voz quebrada. «Papá, ¿por qué no me dijiste que la casa era de Jimena?». Lo miré con suavidad. «Porque necesitabas aprender algo que nadie puede enseñarte con palabras. La humildad no se explica, se experimenta». Él bajó la cabeza, pero no por vergüenza, por comprensión. El sol subió un poco más, iluminando la banqueta llena de cajas. El mar seguía marcando su ritmo constante, y en medio de todo ese caos,
yo sentí una calma profunda. No porque hubiera ganado algo, sino porque, por fin, había puesto cada pieza en su lugar. Entonces guardé los documentos, cerré el sobre y dije, vámonos, todavía falta lo más importante. Mi hijo levantó la mirada. ¿Qué falta, papá? Sonreí. Que conozcan a la persona que realmente vive aquí, y señalé hacia el extremo de la calle, donde un auto blanco acababa de estacionarse. Alguien bajó, y cuando esa persona comenzó a caminar hacia nosotros, la verdadera historia apenas empezaba. El auto blanco se detuvo con un frenazo suave, como si quien venía dentro supiera exactamente en qué momento aparecer. La puerta se abrió con un clic, y una figura bajó despacio, cabello recogido, bata médica todavía puesta, una mochila cruzada al hombro, y una serenidad que contrastaba con el caos de la banqueta. Era Jimena. Mi hija caminó hacia nosotros con paso firme. No había enojo en su rostro, tampoco prisa, solo esa calma profunda de quien ya entendió cómo funciona el mundo, y no necesita levantar la voz para que todo se ordene a su alrededor. La suegra la miró de arriba a abajo, sin reconocerla. ¿Y ella quién es?, disparó nerviosa. Mi hijo respondió antes que yo. Es mi hermana. El silencio se volvió aún más pesado. Jimena se acercó lo suficientemente cerca como para que todos sintieran el peso de su presencia. Saludó con un gesto educado, sin exagerar cortesías. Buenos días. La suegra intentó sonreír. Ah, tú eres la hija del señor. Mucho gusto. ¿Vienes a ayudar con la mudanza? Jimena la observó por un instante. No con crueldad, con claridad. No, vengo a recibir mi casa. La suegra retrocedió un paso, como si alguien le hubiera jalado el alma. El suegro abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Mariana apretó los brazos contra el cuerpo como si quisiera desaparecer. Mi hijo tragó saliva. Jimena continuó. Tengo entendido que estuvieron viviendo aquí sin permiso y que anoche le faltaron al respeto a mi papá, lo cual significa que hoy se van. La suegra estalló. No puedes echarnos así. Tu papá nos dijo que... Mi papá no dijo nada, la interrumpió Jimena, sin subir la voz. Ustedes asumieron, y la avaricia hace que la gente escuche solo lo que le conviene. Mi hijo respiró hondo. Sabía que cada palabra era verdad. Jimena sacó las llaves de la casa. Las hizo sonar un poco, apenas para que todos comprendieran que ese sonido, tan pequeño, era la realidad que habían ignorado. Voy a entrar a verificar que no hayan dañado nada, dijo. Les queda 1 hora para terminar de sacar sus cosas. Si necesitan ayuda, pueden pedirla, pero no exigirla. La suegra dio un paso adelante, fuera de sí. Tus papás te malcriaron. Seguro te regalaron esta casa sin que te la ganaras. Jimena sonrió. Una sonrisa tranquila, pero filosa. Yo pagué mis estudios sola. Trabajo doble turno en el hospital de Chetumal. Esta casa no me la gané con gritos, ni con abuso, ni con manipulaciones. Me la gané cuidando a gente que ustedes ni siquiera mirarían en la calle. Un golpe de realidad, frontal, sin defensas. La suegra intentó replicar, pero Jimena levantó una mano. No voy a discutir con usted, no vine para eso. Yo avancé y me paré junto a mi hija, hombro con hombro. Jimena, dije, ¿quieres que te acompañe? Ella negó con la cabeza. No, papá, esta parte la hago yo. Abrió la puerta. Entró. Cerró detrás de sí. La suegra explotó en un sollozo histérico. Esto es una injusticia, una maldita injusticia. Yo la miré con serenidad. La injusticia fue creer que podían tratarme como sirviente en la casa de mi hija. Ella se tapó la cara. Nadie salió en su defensa. Media hora después, Jimena salió nuevamente. Traía consigo una pequeña bolsa con basura que recogió del suelo. Latas, servilletas, un plato desechable. Lo arrojó al contenedor frente a todos. Listo, dijo. No rompieron nada. Qué bueno. Ahora pueden irse. Mariana se acercó, llorando. ¿Puedo hablar contigo un momento? Yo quiero pedirte perdón. Tu mamá siempre hablaba bien de ti, pero yo nunca quise conocerte. Jimena la escuchó con atención. Luego respondió con gentileza, pero sin ingenuidad. Agradezco tu disculpa, pero una disculpa no borra todo lo que permitiste. Lo que sí puede hacer es darte la oportunidad de no repetirlo.
Mariana bajó la cabeza. La suegra y el suegro terminaron de subir las cajas a la camioneta. Mi hijo, en cambio, no movió nada. Se quedó quieto, mirándome, con una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo más, algo parecido a la dignidad perdida, que finalmente estaba recuperando. «Papá», dijo, «¿qué quieres que haga yo?». Le puse una mano en el hombro. «No quiero que hagas nada. Quiero que entiendas, que aprendas, que crezcas y que, cuando regreses como un hombre que se respeta». Jimena se unió a nosotros. «Hermano», le dijo, «tú no estás expulsado. Mamá no habría querido eso. Pero sí estás en pausa. Y esa pausa depende de ti, no de nosotros». Él asintió. No discutió. No justificó. No mintió. Solo aceptó. Cuando la camioneta arrancó y se fue alejando por la calle, Jimena respiró hondo, apoyándose en mí. «¿Estás bien, papá?». «Estoy bien», respondí. «Hoy cerramos un ciclo». Ella sonrió. Y abrimos otro. Entramos juntos a la casa. Ya no olía a carne vieja ni a desorden ajeno. Olía a madera, a mar, a hogar. Jimena dejó las llaves sobre la barra y me vio con los ojos brillosos. «Papá, gracias por confiar en mí». Le apreté la mano. «No confié en ti hoy. Confié desde el día en que naciste». Esa noche, mientras el sol se hundía en el horizonte, me senté en la sala recién vaciada. La paz era tan grande que parecía oírse. Y entendí algo. A veces uno debe dejar que la gente piense que te ganó, para que se rebelen solos. Y otras veces, basta con abrir una puerta, para que la vida entre con toda su claridad. Ahí, con el mar como único testigo, supe que lo que había hecho no era acto de poder, era acto de amor propio. Y al final, eso es lo único que siempre permanece.